Y vamos a hacer un alto en lo que se estaba viniendo o lo que se estaba predicando y enseñando durante estos domingos. Y en vez de Salmos, vamos a ir a Hechos. Ahí está, Hechos 3, del 1 al 26. Bueno, por honor al tiempo y también por todo lo que tenemos que hacer, no vamos a ver los 26, no vamos a ver los 26 versículos, pero sí vamos a ver del 1 al 10, ¿ya? Y antes de leer, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo ver o presenciar un milagro? Ya sea en su vida, en la vida de alguien cercano, de algún familiar o de algún hermano de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez? Piense por un momento. Ahora, si ya pensó, ya sabe cuándo fue esa última vez, cuándo sucedió ese milagro. Ahora, ¿ese milagro le causó alegría? ¿Sí? Bien, qué bueno. Sabe que muchas veces los milagros, ya sea en nuestra vida o en la vida de personas que nosotros conocemos, sin duda no nos van a dejar indiferentes. Y eso es lo que aparece en estos versículos. Los milagros no dejan indiferente a nadie. A nosotros los cristianos, cuando oramos y vemos que el Señor hace el milagro y responde esa oración, pero sabe que tampoco los milagros dejan indiferente a las personas que no creen en el Señor. No sé si se ha dado cuenta de eso, pero muchas veces hay personas, a lo mejor en nuestro círculo de conocidos, que no conocen a Cristo y piden que nosotros podamos interceder para que el Señor haga un milagro. Ahora, eso nos dice y ratifica de que los milagros no dejan indiferente a las personas, aun cuando no crean en Dios. De alguna forma los llevan a tener alguna reacción frente a lo sucedido. Y esto es lo que pasa exactamente en estos capítulos. Vamos a leer Hechos 3 del 1 al 10. Y antes de leer vamos a orar para encomendar este tiempo al Señor. Y yo también voy a poner el cronómetro. Aquí está. 3 horas y media me dijo el pastor que tenía, así que... ¿No? ¿Poco? Bueno, lo pongo en 4 y media. 5 horas. Ya. No, no, vamos a tratar de ir rápido, pero vamos a tratar de escuchar la palabra de Dios, vamos a que el Señor prepare nuestros corazones. Así que vamos a orar antes de leer estos versículos. Señor, le damos tantas gracias por este día. Gracias, Señor, porque pudimos llegar hasta su casa de oración también, Señor. Pudimos llegar a la iglesia, podemos juntarnos con los hermanos, tener comunión, poder cantar a ti, pero queremos también, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú puedas hablar directamente hacia nuestros corazones. Señor, queremos escuchar tu voz claramente y queremos que saques de nuestra mente a lo mejor algo que interrumpa el poder escucharte claramente y queremos también, Señor, que tu palabra pueda ser de enseñanza para cada una de nuestras vidas. Te agradecemos por todo y te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Muy bien. A ver si esto me acompaña. A ver, apunto hacia allá. No. Ya, vamos a leer mientras se arregla el problema técnico. Bien, dice así, en Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hermoso pasaje, ¿cierto? Donde vemos ahí un milagro. Un milagro que ocurre después de lo que el Señor había prometido a través del día de Pentecostés. Todo esto, para poder tener un contexto, ocurre después del día de Pentecostés, cuando ya los discípulos empezaron ese peregrinar para poder ir formando lo que iba a ser en lo que conocemos hoy como la iglesia. Entonces ellos iban a los templos a poder predicar, pero a predicar de las buenas nuevas, de lo que el Señor le había dicho que tenían que predicar. Entonces ellos yendo se encuentran con esta escena. Pedro y Juan, ¿cierto? Iban y se encuentran con esta persona que estaba pidiendo limosna, que era un mendigo, pero además tenía una cualidad. Este mendigo, ¿qué es lo que era? Era lisiado. Ahora, miren, algunos datos que entregan estos versículos. Los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. En la mañana, a las 9, que podría ser los horarios que nosotros conocemos, en la tarde a las 15 horas y en la noche a la puesta del sol, tipo 18 o 19 horas. En esos horarios llegaban al templo los judíos devotos y los judíos que eran gentiles, pero eran temerosos de Dios. Gentiles eran que no tenían ningún tipo de compromiso con el Señor. En ese momento existían estos dos tipos de judíos. Ahora, Pedro y Juan iban al templo a la hora que era la de las 15 horas, o sea, a la hora de la tarde, en donde se encuentran con el mendigo. Ahora, Lucas nos dice que este mendigo era cojo desde el vientre de su madre, o sea, en otras palabras, esta persona nació con ese problema, ¿cierto? Dice que venía del vientre de su madre con este problema. Ahora, si vamos al versículo 7, el doctor Lucas, en su calidad de doctor, nos da una visión médica a través del uso del término médico, que cuando dice, y tomándole por la mano derecha y levantó al momento, se afirmaron sus pies y tobillos. Lucas, en la palabra original, está diciendo que sus huesos se conectaron o se enchufaron. Esa es la palabra que hace alusión el doctor Lucas. O sea, quiere decir que este mendigo era lisiado porque sus huesos no estaban conectados unos con otros. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina cómo era la vida de este mendigo? Ahora, por eso después en el versículo 7 dice, la palabra afirmaron, o sea, quiere decir que literalmente cuando ocurre este milagro, sus huesos se conectaron, se enchufaron y empezaron a tener la función que nosotros conocemos y que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo. Eso es lo que Lucas nos dice y esos son algunos datos que nos entregan estos versículos en este capítulo. Ahora, hasta ahí el milagro, ¿cierto? Ya es un milagro espectacular. Ya es algo que para nosotros ya tiene una connotación donde nosotros podemos decir, wow, se hizo el milagro en la vida de este mendigo. Ahora, ¿qué pasa cuando también nosotros empezamos a leer y nos damos cuenta que para que ocurra este milagro, primero tiene que haber una acción tanto de la persona que está necesitando como de la persona, que en este caso era Pedro y Juan, que venían solamente a orar al templo, que era lo que ellos acostumbraban a hacer. ¿Saben lo que pasa en ese momento para que ocurra realmente el milagro? Es que tanto Pedro y Juan tuvieron que mirar a esta persona. Y esta persona tuvo que clamar por ese milagro. En realidad el mendigo, el lisiado,
No les dice, por favor, ayúdenme a sanar. ¿Sabe lo que les pide? Si tienen algo para darle, algo para entregarle. Ahora, me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros, por nuestra vida como cristianos, pasamos por el lado de muchas personas que están necesitadas. Pasamos a través de nuestra vida por personas que están teniendo una necesidad. ¿Y sabe qué pasa? No es que voy a la iglesia, voy atrasado, entonces me subo a la micro, no saludo a nadie, espero que la micro ande rápido para poder llegar y sentarme en el templo. Pero no nos damos cuenta que por nuestro lado, enfrente nuestro, hay personas en las cuales nosotros podemos fijar nuestros ojos y ver que realmente tienen una necesidad. ¿Le pasa eso? A mí me pasa. Muchas veces yo voy a un lugar y necesito hacer algo rápido, ya sea al supermercado o hacer algún trámite, y me pasa eso. Aún estando en el mismo ministerio, muchas veces por el trasquín del día a día, sabe que han habido personas que llegan ahí y es como que uno los quiere atender rápido y que se vayan. Eso es lo que pasa muchas veces. Y no somos capaces de detenernos, fijar nuestros ojos, ver cuál es la necesidad que ellos tienen y ni siquiera acercarnos. Entonces, lo primero que nosotros podemos encontrar acá. Ahora, vamos a hablar acerca del milagro, ¿cierto? Pero mire, me gustaría que antes de hablar acerca del milagro y lo que pasa y cómo lo podemos aplicar, ya sea en nuestras vidas, quiero dar algunas advertencias que tienen relación acerca de los sanadores contemporáneos. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? ¿Ha visto? Cuando se sacan la chaqueta y el cojito suelta las maletas, o sea, las muletas, ¿cierto? Y empieza a caminar. Y toda la iglesia, ¡wow! Después lo suben a internet, eso se hace viral. Sanadores contemporáneos. ¿Sabe qué? Existen muchos movimientos, muchos ministerios a lo largo de este último siglo que prometen esas cosas a través de sanidades físicas, como que si fuera realmente la voluntad de Dios, y ellos se apropian de eso para poder generar recursos, ganancias, para poder llenarse los bolsillos de dinero. Y eso muchas veces no es parte de la voluntad de Dios hacia las personas que son fieles. Hay un montón de hombres que desfilan como conductos de este especial don que tal vez el Señor les entregó a ellos. Entonces ellos dicen, yo tengo el don de sanidad, entonces si tú vienes enfermo a mi iglesia, yo te puedo sanar. Pero después cobran más caro que haber ido al doctor. Y muchos de ellos lucran con esto. Muchos de ellos hacen una apostasía a través de esto. Muchos de ellos hacen un argumento que pareciera que fuera real, pero no lo es. Y ahora vamos a ver por qué el milagro de la sanidad no está vigente. Querido hermano, si alguien se para en este púlpito, si alguna vez usted escucha a alguna persona, algún hermano, que dice, ¿sabes qué? Yo creo en el don de sanidad y yo creo que está vigente. Dígale que está equivocado. Si alguien se para en este púlpito a enseñar acerca del don de sanidad y que está vigente, ¿sabe qué? Deberíamos pararnos y decir, no, eso no está bien. Es una doctrina que no está de acuerdo a lo que en esta iglesia se enseña. Ahora, déjeme decirle por qué. Mire, el milagro de sanidad fue demostrado solamente a través de los apóstoles. En 2 Corintios capítulo 12, ahí sí lo puede buscar, versículo 12, Pablo dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo ahí deja súper claro que solo eran los apóstoles los que podían realizar este tipo de milagros. Pero no era por su poder,
sino que era porque el Señor se los permitía. Ahora, así como el profeta del Antiguo Testamento era autentificado a través de las profecías de milagros, poder y fuego muchas veces descendían. ¿Usted ha escuchado historias, ha visto relatos bíblicos que hablan acerca de eso? Cuando el profeta se levantaba porque su pueblo estaba siendo atacado o porque iban a una guerra y el profeta levantaba las manos, oraba, ¿y qué hacía el Señor? Hacía el milagro, descendía fuego y ellos obtenían la victoria. Eso era para acreditar que el profeta tenía una relación con el Señor. Eso era para acreditar eso. Así era en el Nuevo Testamento. Ahora, los apóstoles fueron autentificados por su poder delegado por Cristo también para poder realizar sanidades. Era lo mismo. Era lo mismo. Era para que las personas que vieran esto pudieran decir, Él caminó con Jesús. Él estuvo con Jesús. El Señor le entrega este poder. Era para autentificar la veracidad de que Él había estado con Jesús. Eso era lo que pasaba a través de el don de milagros en el Antiguo Testamento. Ahora, la verdad es que el cuerpo de la iglesia del Nuevo Testamento no experimenta estas cosas. No experimenta el tema de la sanidad directamente por personas. Eso es lo que yo quiero dejar claro. No experimenta ni puede haber una persona que realice milagros así como lo hicieron los apóstoles. Ahora, mire lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sabe que ahora no existen los apóstoles? Para los más estudiosos, Nico, pregunta de examen. Yo si te mandé el cuestionario. ¿Qué se necesitaba para ser apóstol? ¿Cómo alguien dijo por ahí? Haber estado con Jesús. Ser testigo de la resurrección. Y los apóstoles actuales, ¿para qué vamos a seguir entonces? Pasemos al número 2. Entonces, ¿sabe qué? Mientras que la iglesia, como se describe en Hechos, se empezaba a desarrollar, eran los primeros caminos de la iglesia primitiva, el ministerio de los milagros de los apóstoles decrecía. Ahora, esto explica por qué Pablo no sanó a Trófimo, sino que lo dejó enfermo en Mileto, como nos cuenta en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, la segunda parte. Epafrodito casi muere mientras trabaja con Pablo, según lo registra en Filipenses capítulo 2, versículo 27. Mientras avanza el registro de las Escrituras, el ministerio de sanidad de los apóstoles decrece. ¿Sabe que después ya no se siguió hablando acerca de el don de sanidad? Ya después no se siguió hablando acerca de que habían personas calificadas por Dios con un don especial para poder hacer un ministerio que fuera a través de la sanidad. ¿Sabe que eso ya no existe y dejó de existir mientras la iglesia empezó a avanzar y empezó a funcionar tal cual como la conocemos el día de hoy? Ahora, el tercer punto es las ilustraciones de los milagros en el libro de los Hechos no fueron principalmente para sanar al afligido, sino para afirmar a los apóstoles y su mensaje. Acá nosotros lo podemos ver claramente. ¿Sabe lo que hace Pablo? ¿Sabe lo que hace inmediatamente después que ocurre el milagro con esta persona que era lisiada? Inmediatamente se ponen a predicar el evangelio. Y es un evangelio que es súper confrontacional. Un evangelio que les dice a las personas que estaban escuchando, ustedes crucificaron al Señor por ignorancia.
Era súper frontal la forma de predicar el Evangelio. Claro, se hace el milagro, entonces cuando se hace el milagro, me acredita de que yo puedo hablar o que yo estuve con el Señor y puedo decir, ¿sabes qué? Esto es el Evangelio. Ya no necesitamos más esto. Ahora necesitamos un cambio en nuestro corazón. Ahora necesitamos depositar la fe no en los milagros, sino que necesitamos poner nuestra fe en aquel que hace los milagros, en aquel el que da los milagros. Ahora, los apóstoles sin duda fueron parte de una era milagrosa de afirmación del poder de Dios a través de esta nueva comunidad llamada iglesia y de una nueva dispensación llamada gracia, que esa es la dispensación en la cual nosotros estamos el día de hoy, y de una nueva teología llamada el Nuevo Testamento. Se da cuenta que hay muchas cosas que tenían que ir sucediendo, otras tenían que ir dejando de suceder para que nosotros pudiéramos vivir en este tiempo en la gracia, para que nosotros pudiéramos formar lo que hoy conocemos como la iglesia. Y no una iglesia que esté con personas diciendo, ven a mi iglesia porque yo te puedo sanar. No, no, no. No hay nadie que pueda sanar a nadie. Ningún hombre puede sanar a un hombre. Solamente es el Señor que puede sanar. Y no te va a sanar tu parte física. El Señor quiere sanar la parte espiritual, que es lo que estos pseudo sanadores contemporáneos no hacen. No predican el Evangelio. Solamente hacen esto como parte, tal vez, de un show, como parte de un momento para ellos poder llenar los bolsillos, llenar sus arcas de dinero. Pero la parte espiritual, lo que realmente hay que sanar en las personas, no se da. Porque no predican el Evangelio. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Uno más. Ahí está. Hay algunos principios que nosotros también como cristianos debemos tener para saber acerca de cómo reconocer estos pseudo sanadores que están actualmente funcionando y han hecho un estrago tal vez en la vida de las personas al día de hoy. El primer principio es que la habilidad también que tiene Satanás para imitar los milagros de sanidad requiere un pensamiento crítico entre los cristianos de hoy. ¿Sabía usted que Satanás imita a Dios? ¿Sabía usted que Satanás aún puede imitar los milagros del Señor? ¿Sabía que Satanás y sus huestes demoníacas pueden imitar sanidades y milagros? Ellos no solo las realizan bajo el nombre de religiones falsas, sino que en América la mayoría de estos se realiza bajo la apariencia del cristianismo. El Señor mismo advirtió ahí en Marcos capítulo 13, versículo 22, fíjese lo que dice, si lo busca, si no lo leo yo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Sabe qué es terrible pensar que hay personas que son cristianas, pero que aún creen esto, aún siguen a estas personas, que aún dicen que eso sí puede suceder? O sea, no hay una crítica de decir, a ver, busquemos en la Biblia si realmente esto puede pasar o no puede pasar, o si el Señor permite a una persona poder tener tal o cual poder. ¿Sabe que como cristianos nosotros deberíamos examinar esas cosas? Como cristianos nosotros deberíamos estar alerta, porque esto es grave. Parece que fuera muy grave. Pero ¿qué hay con otras cosas que son un poquito más pequeñas, que son un poco más leves, que a lo mejor no se hace, por decirlo de una forma, un alarde tan grande? Pero ¿qué hay con cosas que son más pequeñas?
Si nosotros no somos capaces de analizar estas cosas que son grandes y que pueden afectar el desarrollo de la iglesia, imagínense las cosas más simples o más pequeñas, o que a lo mejor están más cubiertas. Tenemos que tener esa mentalidad crítica. Mire lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que muchas veces nosotros o personas van a creer esto y van a pensar que ya esa persona no es un enviado de Dios, que no es una persona que el Señor le está dando un poder, sino que van a pensar y le van a rendir culto y pleitesía a esa persona porque los puede sanar. Ahora, sería espectacular, yo pensando en mi salud, no sé qué problema de salud pueda tener usted, pero a mí me faltan de repente dedos para contar todas las dolencias y problemas de salud que puedo llegar a tener. Tengo discopatía en la espalda, en varias vértebras, tengo mi rodilla que se me inflama a veces por el tema del tendón rotuliano. Ahora me empezaron dolores en los huesos. Sería espectacular que alguien me dijera, ven a mi iglesia y yo te puedo sanar. Sería genial, no sé qué tiene usted y qué problema. Me encantaría que ocurriera ese milagro. Pero siempre he pensado lo siguiente, y a través de este estudio pienso, ¿qué pasa si no es el plan de Dios? Tal vez el Señor quiere que yo termine mis días sirviéndole de esta forma. ¿Y sabe qué pasa en mi mente cuando vienen esos dolores o esas complicaciones? Yo lo primero que hago es orar y decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, calma estos dolores. Señor, déjame avanzar porque yo sé que tú puedes calmar estos dolores. Pero yo voy directo al Señor. Y es lo que nosotros debemos buscar a través, ¿cierto?, de la oración, a través de que el Señor pueda guiarnos y dejar que estos dolores pasen o estos dolores mengüen. Ahora, mientras que el plan de Dios en la actualidad puede incluir milagros de sanidades, los sanadores milagrosos ya no son parte de su plan. Dios puede escoger sanar y Él puede escoger no hacerlo. Finalmente, su obra, su plan es para nuestras vidas. Mire, ¿significa que el Señor ya no está haciendo milagros? No, no es así. El Señor sigue haciendo milagros, pero no a través de personas, de forma directa con nuestra vida o con las vidas de las personas, si está dentro de su plan. Por mucho tiempo nosotros oramos por una amiga, algunos la conocen, Claudia Pasalacua. Tenía un cáncer, pero el plan del Señor no era dejarla con vida. El plan del Señor era que ella estuviera en su presencia. Ahora, ¿nos vamos a enojar con el Señor? No. El Señor sabe por qué hace las cosas. Y mire, me gustaría avanzar con un video, pero antes que vean el video, me gustaría que pudieran tener un contexto acerca de este video. Es un pastor que en medio de una predicación, él fue sanado. ¿Sabe qué? El pastor Miller sufrió un virus que afectó sus cuerdas vocales y le hizo un daño de tal forma que era irreparable y hasta su voz cambió. O sea, si le afectó las cuerdas vocales, obviamente iba a cambiar su voz. Él tuvo que dejar su ministerio por mucho tiempo. Él tuvo que dejar el pastoreo de su iglesia, pero los jóvenes de su iglesia quisieron que él pudiera predicar y le pusieron un micrófono especial, aumentaron el volumen de ese micrófono porque su voz era muy bajita y él no podía hablar bien y muchas veces no se le entendía lo que él hablaba. Y él decía, ¿cómo voy a predicar así? ¿Cómo voy a hacer algo o cómo voy a servir al Señor de esa manera? Pero mire, en medio de una predicación pasa algo que es milagroso. El video está en inglés para que vea
Ah, ahí sí, ya. Si no alcanza a leer, dale, dile. So when the psalmist writes, and he heals all my diseases, let me say to you that I believe God still heals. That is not over. And you have to be careful on how you do this. Because there are folks who carry things to an excess, and it becomes a show. And God is never intended that be what it is. God heals in his sovereign will. I don't know why God does things that he does, but I know that he does. And the only thing he requires of me is to allow him to be God and me to be me and let it be. To say that every single person will always be evil because Jesus died on the cross is a misinterpretation of Scripture. Not true. Won't work. Isaiah 53 doesn't talk about physical healing. I'm sorry. It's just not the context. And to impress them there causes a misinterpretation of Scripture. That's wrong. On the other hand, to say that, since we don't have anything after the book of Acts, that miracles ended at the book of Acts and they never happen again is equally as wrong. Because you have put God in a box both ways. He doesn't want to be in a box. So the psalmist says, I'm excited. Bless the Lord, oh my soul. One of his benefits is he heals all of my diseases. In verse 4, he says, and he redeems my life from the pit. Now, I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, experiences. We've both had, we've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now. I'm overwhelmed at the moment. I'm not quite sure what to say or do. Huh? I'm sounds funny to say at a loss for words. Thank you, Lord. I He redeems my life from the pit and crowns me. Se da cuenta que este pastor no necesitó a nadie que tal vez pusiera sus manos sobre su garganta. No hay una oración, no hay una petición especial para que él se pueda sanar. Es el Señor haciendo lo que estaba dentro de su plan. Es el Señor haciendo lo que él estimaba conveniente. Yo creo que los que presenciaron eso, sin duda, deben haber
quedados asombrados de lo que el Señor hizo, en vivo y en directo, de cómo fue cambiando su voz, de cómo el Señor fue regenerando tal vez sus cuerdas vocales. Y debe haber causado tal impacto que para los que lo vieron, para los que a lo mejor ahora lo podemos escuchar, no podemos negarlo. No podemos decir, no, esto no pasó. No podemos decir, el Señor ya no sigue haciendo milagros. Ahora, volviendo a, si me puedes pasar al versículo que estamos, al capítulo que estamos analizando y estudiando, la historia de Hechos 3 y del mendigo dice que este mendigo era traído cada día a la puerta llamada La Hermosa. Esta puerta era impresionante, era bronce, oro. En un momento del día, cuando el sol le llegaba de frente, era espectacular poder ver cómo brillaba esa puerta. Ahora, ¿se imagina el mendigo el contraste que producía? En medio de algo tan imponente, una persona que no podía caminar, que tenía necesidades, no sé cómo estaban sus ropas, seguramente no era muy bonito. Esta puerta se necesitaban 20 hombres para poder cerrarla. Imagínense el tamaño de la puerta. Ahora, mucha gente pasaba por esa puerta hacia el templo. El cojo mendigaba en ese lugar y seguramente el cojo también era muy visible a través de ese contraste. Pero solo dos se pararon, lo miraron y le pudieron dar un mensaje, le pudieron hacer un milagro a través del Señor que sin duda cambió su vida. Y mire, el testimonio personal del mendigo, si me das una más. Vamos a observar en el versículo 3 al 10 que dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Se recuerda? Sus huesos desconectados. Sus huesos se volvieron a conectar. Y cuando, a mí se me imagina, cuando el mendigo sintió que sus huesos se conectaron, ¿sabe cuál fue su primera reacción? Saltar. No sé si usted piensa en lo que está leyendo. Para usted saltar a lo mejor es normal. Ver a alguien saltar a lo mejor es normal. Ver a nuestros hijos. Pero esta persona lo iba a hacer por primera vez. Del vientre de su madre que él no tenía sus huesos conectados. Y esta persona lo primero que hace es saltar, pero no solamente salta, sino que él empieza a alabar al Señor. Él empieza a alabar al Señor. Y él entra al templo de esa forma, saltando, alabando a Dios. Él no dijo, gracias Pedro, gracias Juan, gracias por lo que hicieron. Él alabó al Señor, porque inmediatamente se dio cuenta de quién había sido la persona que realizó el milagro en su vida. Él se dio cuenta, sin ni siquiera los apóstoles decirle que lo que había pasado no había sido por causa de ellos, sino que había sido por causa del Señor. Ahora, el asombro que no solamente se provoca en él como la persona beneficiada del milagro, sino que también el pueblo dice que empezó a decir, ¿y este no era el cojo?
¿Y este no era el que estaba ahí en la puerta? ¿Este no era el que pedía? ¿Se da cuenta que los milagros no dejan a nadie indiferente? ¿Se da cuenta que los milagros de una u otra forma nos van a llevar a tener una reacción? Después lo que hace este mendigo es, tomado del brazo de Pedro, Pedro lo lleva como una ilustración viva de lo que el Señor puede hacer en la vida de las personas. Y Pedro empieza a predicar. En los próximos versículos explica que este hombre es una realidad, esta ilustración del poder de Jesucristo, del poder del Mesías. Pedro explica que Cristo tiene un reino que vendrá un día a la tierra y que en ese reino, adivine qué es lo que va a pasar. En Isaías capítulo 35, versículo 6, la primera parte dice, entonces el cojo saltará como un ciervo. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Y este hombre era la ilustración de eso que se había escrito mucho tiempo antes. El hombre era la ilustración de que realmente el Señor tenía poder para poder sanar a estas personas. Ahora, me gustaría que ya empezáramos a ver las aplicaciones. Miren la aplicación que podemos sacar de estos versículos. Así como la condición del mendigo, nuestra situación se encuentra desvalidamente lisiada y somos capaces, por nuestros méritos, de poder caminar espiritualmente. Mire cómo estaba el mendigo. El mendigo fue nacido físicamente cojo. Mire el paralelo entre nuestras vidas. Nosotros somos nacidos espiritualmente lisiados. El mendigo fue pobre, incapaz de sobrevivir sin la ayuda de los demás. Nosotros somos insolventes, incapaces de vivir para siempre sin la ayuda de Cristo. El mendigo fue encontrado afuera del lugar de adoración. Nosotros somos separados de Dios sin importar cuán cerca esté la puerta. El mendigo fue totalmente sanado por la gracia de Dios. Nosotros somos traídos a la vida por gracia a través de la fe puesta en Dios. Así como la sanidad del mendigo, nuestra sanidad espiritual está disponible para aquellos que simplemente la pidan. Y me gustaría preguntarle a usted, hermano, ¿llegó esa sanidad a su vida? Esa sanidad espiritual. ¿Llegó el milagro a su vida? Si es así, ¿qué pasa? Que nosotros nos saltamos y somos testigos y somos capaces de ir y decirle a las demás personas que hay alguien que puede hacer el milagro en su vida, que les puede dar ese milagro de salvación. ¿Sabe que para nosotros, así como yo les hablaba del mendigo, a lo mejor es normal venir a la iglesia los domingos? Hay personas que nunca han pisado una iglesia desde que han nacido. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no somos capaces de ir y predicar? Ahora, el mendigo después tomó un compromiso. Y esa también debe ser nuestra responsabilidad ante lo que el Señor hizo en nuestras vidas a través del milagro. Ser un testimonio público. Mire lo que dice el capítulo 4 en el versículo 13 y 14, ya adelantándonos a esta historia. Entonces, viendo los líderes religiosos el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Sabe que nadie va a refutar un milagro? Nadie va a poder decir, cuando llega el Señor a su vida, cuando el Señor hace el milagro de la salvación en su vida, nadie va a decir, no, eso no pasó. Es al contrario. Muchas personas van a decir, algo le pasó a él. Pero si era mi vecino, escuchaba este tipo de música y ahora escucha música cristiana. En mi vecino lo salía
Lo veía salir de su casa con una cerveza bajo el brazo y ahora lo veo con la Biblia. Nadie va a poder decir lo contrario. Ahora, si hay visitas en medio nuestro, a lo mejor es primera vez que estás escuchando esto y nunca habías escuchado acerca de ese regalo de vida eterna que el Señor te puede dar, ese milagro que el Señor puede hacer en tu vida. Ahora, no importa cuán exitoso puedas ser, cuán adinerado puedas tener, a lo mejor te dice, yo no soy mendigo, no soy lisiado, pero sí a lo mejor hay necesidades espirituales en tu vida. Y esas necesidades espirituales en tu vida solo el Señor las puede sanar, solo el Señor las puede limpiar. El pecado que a lo mejor hay en tu vida, solo el Señor lo puede perdonar. En Juan 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieran, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el más grande milagro que nosotros tenemos. ¿Sabe que todos los que estamos acá no somos mejores que los que están afuera? Nosotros somos mendigos que encontramos el pan. Y que ahora nosotros les vamos a decir a otros mendigos dónde poder encontrar. Eso es lo que nosotros somos. Ahora, para terminar, buscando en este estudio me encontré con un comentario de Warren Wiersbe. Y mire lo que escribe Warren Wiersbe en esto, cuando él analiza estos versículos. Dice, ahora que este hombre se podía parar, no había dudas sobre dónde se encontraba parado. Este hombre estaba fuera del templo. Y después del milagro, ¿dónde estaba? En el templo. Siendo una persona que decía, el Señor hizo algo en mi vida. El Señor hizo un milagro en mi vida. Yo soy un testigo. Soy la persona que vivió esto. Querido hermano, gocémonos siempre en el milagro de la salvación. Que no se vuelva algo normal. Pero también tomemos este compromiso de poder ir y decir a las personas, hay un milagro que puede suceder en tu vida. No creas en esos milagros de sanación, esos milagros que a lo mejor corporalmente te van a hacer bien. La sanación tiene que ser del alma. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor nos ayuda a nosotros, nos capacita para nosotros poder ir y tener ese mensaje de sanación. Vamos a orar.